Buenos días, familia en Cristo. Los saludamos en esta mañana y le damos muchas gracias a Dios por la salud y por todas las bendiciones que nos permite y que nos concede cada día. Y esto es porque Dios es fiel y justo para con el proceder con todo aquel que le ama, que le busca, que también es fiel y justo en su vida. Por eso tenemos que crecer más en justicia, en amor, en obediencia, para tener de nuestro lado a este Dios único y maravilloso, el Padre, el Dueño, el Creador, el Omnipotente, el Omnisciente, el Omnipresente. Dios, gracias por la noche anterior y el sueño, el descanso que nos ha dado para nuestro cuerpo, el cuidar nuestros sueños. Gracias por este nuevo día que nos ofrece, Señor, para disfrutarlo en tu presencia, sabiendo que en esas horas de la mañana, Señor, venimos a ti para que tú nos sigas viendo como tus hijos amados, porque queremos hacer todas las cosas para agradarte a ti, Señor mío. Por eso buscamos primeramente de ti y de tu justicia, pues sabiendo que todo lo demás, las demás cosas, vienen añadidas por ti, amado Rey. Permítanos, Señor, pedirte sabiduría y entendimiento para este día con el estudio que vamos a hacer de tu palabra y concédanos, Señor mío, que la podamos entender para ponerla por obra. Te damos muchas gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén. Retomo la palabra en el primer libro de Samuel 15:22, en la cual nos está enseñando a obedecer la palabra de Dios en ese estudio que estamos haciendo a lo largo y ancho de la palabra de Dios. Y así dice el primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y él mismo responde allí, vea: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí ves? Como enseña de que debemos de primeramente obedecer la palabra de Dios, porque Dios se complace. Realmente, si hay algo de agrado de nuestro Dios, es que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos el máximo agrado de Dios hacia sus hijos, cuando estamos obedeciendo. Ahora pongámoslo al contrario, porque la palabra hay que verla de atrás para adelante y de adelante hacia atrás. Si Él se agrada tanto cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo será su desagrado cuando tú y yo la desobedecemos? ¿Te imaginas eso? ¿Has puesto a pensar eso? Es que hay que mirarla de todos los ángulos. Así como es el máximo agrado al cumplimiento de la palabra y al obedecimiento de ella, fijémonos bien que nosotros podemos arrugar el corazón de Dios cuando no obedecemos la palabra. Y póngale algo más, póngale un acento mayor ahí. Cuando la conocemos y sabemos que no debemos de hacer eso. Porque algunos la desobedecen porque no la conocen, son ignorantes de la palabra. Eso no lleva tanto gravamen, aunque tiene gravamen. Pero si tú y yo conocemos la palabra de Dios y hacemos lo contrario, desobedecemos, cuénteme cómo se sentirá Dios y qué podrá venir como consecuencia. Ahí hay que mirar, por eso la palabra de Dios, mis hermanos, es algo tan hermoso, es muy linda, supremamente, es que está Dios ahí en la palabra. Ese es Dios, pero es delicado, hermanos, con Dios no se juega. Entonces Él no se complace tanto de holocaustos y de víctimas, de que suban a Monserrate de rodillas, de que se hagan orar en la piel o pues hacer tantos sacrificios. No, Él no se agrada de eso, hermanos. Él se agrada de un corazón que obedezca la palabra de Dios. ¿Sí? Un corazón contrito y humillado nunca lo despreciará Dios. ¿Ah? Bueno, y dice ciertamente, o sea, no hay que ponerle duda. Dice,
El obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora cuando dice, y prestar atención, es que tan hermoso es cuando se lee la palabra de Dios, cuando se está hablando de las cosas de Dios, prestar atención. Mira que nosotros hemos ido a hacer unas visitas a algunos hermanos y nosotros medimos los tiempos de pronto de no ser gravosos, de llegar a la hora del almuerzo, de los alimentos, ¿no? Pero hasta ahí llegamos porque para nosotros no tiene valor alguno una novela o una película, ¿no? Eso no tiene chiste, eso para nosotros no vale nada. Y resulta que llegamos a la hora de la novela, a hacer la visita. Créanme, hermanos, que nos ha tocado decirle a la hermanita o al hermanito, por favor, hágame el favor y apague ese televisor. Si vamos a hablar de Dios, si vamos a ponerle atención a la palabra o al consejo, por favor, seamos respetuosos con eso. Y les toca, hermanos, pasar por esa vergüenza de ir a apagar esa mecha de televisor que están viendo una novela que no tiene ningún sentido. ¿Sí ves? Entonces a veces nosotros no prestamos atención a lo que Dios nos ofrece en su palabra, que es para vida eterna, que es para salvación, para beneficio, no solo nuestro, sino de los que andan con nosotros, de nuestra familia. Y prestamos atención, oídos muy atentos a otras cosas que son irrisibles, irrisibles, eso no sirve para nada, eso es vano. Así que dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor prestar atención a las cosas de Dios, a su palabra, que a cualquier otra cosa. Hay que honrar. Estamos precisamente hablando de obedecer y de honrar la palabra de Dios. Vamos a mirar ahora qué nos ofrece la palabra de Dios en Hebreos 5:29. Hebreos 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así. Hebreos 5:29. No, Hebreos es Hechos. ¿Es Hechos? Sí, porque no tienen 19 Hebreos. Entonces, por favor, pásense a Hechos y corregimos acá. Sí, Hechos 5:29. Toca mirar Hechos, hermanos. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro, sí. Los apóstoles. Es Hechos, hermanitos, por favor. Es necesario. Voy a hacer la corrección en este momento. Sí, claro, es Hechos 5:29. Es correcto. Lo que pasa es que al escribir se equivoca uno. Entonces, en Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es una realidad, hermano. Nosotros no podemos hacer otra cosa que realmente obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? No debemos de desechar estas enseñanzas, mis hermanos, porque cuando Dios está haciendo que miremos estas enseñanzas, es porque así es, hermano, porque así está dicho y hecho. Sigamos mirando, hermanos, la obediencia a la palabra, ahora sí, en la cita que les di de Apocalipsis 1:3. No, Apocalipsis 1:3 no. Eso fue, 3:7 al 11, al 13. Y va a leerles de la iglesia que es salva, el estilo de iglesia que es salva. Y esa es la iglesia de Filadelfia, ¿ve? Para hacerle referencia de algo allí, mis hermanos, ¿yo? Hacerle referencia de algo allí. Y cuando quieran, si al caso, en el devocional que enviamos todos los días por Face, también a nivel mundial, ahí puedes mirar esta palabra, ya salió, y tú puedes leer en el Face todos los días como tipo de devocional que mando todos los días como palabra, aparte de la que tú estás oyendo ahorita. Y dice Apocalipsis 3:7 al 13 así, hermano. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo,
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengas y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto, mira, aquí llegamos al asunto en el versículo 10. Dice, vea el beneficio tan grande de obedecer la palabra de Dios. Dice aquí el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Voy a terminarlo de leer y me detengo ahorita en el 10. Dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Yo creo que estar en la presencia de Dios es lo máximo. Y estos galardones son para aquellos que realmente amamos la salvación y deseamos fiel en todo a nuestro Dios. En todo, oiga, fidelidad en todo. No solo en ir a la iglesia, sino en lo que requiere ir a la iglesia. Al templo, perdón. Y escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo traslado el versículo 13 para el 10. Y dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y nosotros hemos tenido muchas pruebas a través de los tiempos. No solo nosotros, sino los que vivieron antes de nosotros tuvieron unas pruebas intensas, muy, muy grandes y graves. Pero fue sobre algunos pueblos, sobre algunas ciudades, sobre algunos estados, provincias, pero no sobre el mundo entero, como lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Una prueba? Vamos a ver cómo estamos siendo probados. Si realmente hemos creído en el Dios poderoso o es únicamente de palabra que hemos dicho que le amamos y que creemos en Él. Aquí nos está probando. Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, obedecemos esa palabra de Dios. Dice que yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y por cierto, hermanos, qué prueba tan inmensa que está pasando el mundo entero. Porque aquí dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto no es que está pasando aquí en un solo país, o en 2 o 3, es en el mundo entero. Esta es una de las pruebas que Dios está usando para saber de qué estamos hechos. Si realmente estamos con Dios o no. Y para probar también al mundo, a ver si ese oído que han tenido por ahí de escuchar de Dios, los va a reargüir para buscarle y para volverse a Dios. Porque aquí está diciendo, para probar a los que moran sobre la tierra. Y en esa aprobación entramos nosotros. No solamente a los que no conocen o no quieren conocer de Dios. Que hay unos que conocen y listo, lo conocen, pero no hacen conforme a lo que está escrito. Entonces, traslado el 13, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A ti y a mí, a las iglesias. Tú y yo somos iglesia. Y las iglesias nos reunimos en los templos. Por eso quería hacer referencia a esta palabra. Me pareció tan importante ese devocional que envié hoy, porque está tocando exactamente lo que está ocurriendo en esta prueba mundial, en el mundo entero, hermanos. Así que esta prueba tenemos que pasarla, hermanos. ¿Cómo? Pues si obedecemos la palabra de Dios, pasamos esta prueba.
Dios va a decir, ve, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Y alguien, ya se lo dijo a alguien, ¿cierto? ¿A quién? Al Hijo. A Jesús. Y Él quiere vernos como sus hijos. Él nos está probando a ver si estamos realmente obedeciendo o no la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, entonces ahora vamos a mirar que después de obedecerla, debemos de estudiarla y escudriñarla, ¿sí? Eso no solo leerla y ya cierra el libro y tal luego, no. Mira lo que ofrece la palabra de Dios en esta parte de estudiarla y escudriñarla. Ya lo hemos leído varias veces, Juan 5:39, hermanos, váyanse a Juan 5:39. Juan 5:39 nos dice de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando Jesús. Ahí conocemos a Jesús. En el estudiar y escudriñar las escrituras. Y lo conocemos también de acuerdo a lo que dicen las escrituras. No de acuerdo a lo que nos cuentan. A nosotros nos contaron un tiempo que Jesús, que, bueno, así por encimita, que sí, un tal Jesús que dio la vida ahí por todos y que por ahí lo subieron a un palo y murió. Eso es lo que nos dijeron. ¿Ah? Pero no, hermanos, conocer a Jesús lleva tiempo. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. De acuerdo a como nos lo enseña la palabra de Dios. Entonces debemos de estudiarla y escudriñarla. Por eso está diciendo escudriñar las escrituras. Pero ¿por qué no la vamos a estudiar y a escudriñar cuando sabemos que ahí está la vida eterna? Dice, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aunque le dice de una manera como si no estuviéramos convencidos de verdad. O sea, dice, porque a vosotros os parece. No, a mí ya no me parece. Estoy certero de ello. Pero bueno, comienza por parecerle, pero después termina por convencerse, como nos convencemos aquellos que realmente estamos viviendo en la palabra. Y miremos lo que dice Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Cuando habla de estos, está hablando de un pueblo, el pueblo de Berea, que eran muy nobles, eran unos hermanitos muy condescendientes con la palabra de Dios, aquellos que les explicaban en el anterior estudio de que no comían entero, ¿eh? Pero aún así no guerreaban, no hacían reclamos en público, eran muy sabios. Y de eso es que se trata este versículo, para enseñarnos cómo debemos de ser sabios como estos de Berea, estos hermanitos de Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea que en Tesalónica no eran tan nobles, eran más bien como peleadorcitos, ¿no? Dice, pues, está hablando de los hermanos en Berea, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con un cuidado, como lo enseñamos aquí la palabra de Dios, a ponerle cuidado. Pero le pusieron cuidado cuando la están enseñando, y dice, escudriñando cada día en las escrituras, para ver si estas cosas eran así. O sea, que iban noblemente a sus casas y miraban allí lo que les habían enseñado. Y miraban las escrituras. Y decían, sí, realmente lo que nos dijeron, sí, lo tomamos. Pero lo que no, entonces no lo tomaban, lo desechaban. ¿Eh? Pero hoy en día, hermanos, se equivoca de pronto un siervo de Dios llevando la palabra y le caen encima, hermano. Lo quieren bajar de ahí. Y no guardan la compostura de decirle aparte, donde no tenga vergüenza. Porque la equivocación la puede tener una persona, hermanos. Vea que yo me equivoqué ahorita en una cita bíblica, porque al pasarla de la Biblia al escrito puse Hebreos y era Hechos. Pero afortunadamente esto es un error de escritura, no es un error de doctrina, porque ahí es donde está el peligro, uno equivocarse en la doctrina.
No, en eso no hay que ni siquiera tener la mínima oportunidad de error. En la escritura, pues esto es más fácil de pasarlo, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que escribimos. Entonces hay que ser como estos de Berea, hermanos. Y cuando tú recibas un mensaje como los que estás recibiendo a diario o cada que nos encontramos, vaya a las escrituras y mire. Por eso es que me gusta dar las citas bíblicas, para que no te pongan esa tarea. Ahí le ahorro tiempo, ¿sí? Pero hay que muchas personas hablan de la palabra o hablan de Dios y no tocan una cita bíblica, únicamente donde se van a comenzar, pero lo que enseñan no lo cotejan con la misma palabra. Y eso es, también hay que ponerle mucho cuidado a eso. Segunda carta de Pedro 3:18 nos dice así: antes bien, creced en la gracia. ¿Recuerden de quién es la gracia? ¿Sí saben, de acuerdo? La gracia es Jesús. Y estamos viviendo en el tiempo de la gracia, no se les olvide. Estamos todavía viviendo en el tiempo de la gracia. Por eso es que hay todavía oportunidad de arrepentimiento. Por eso todavía el Señor dice: vení a mí y yo te haré salvo. Él está queriendo que todos lleguemos en ese tiempo a Él, porque está la gracia, todavía ejerce la gracia que es Jesús. Dice: antes bien, creced en la gracia, o sea, en el conocimiento pleno de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí nos lo está aseverando. En la gracia y conocimiento de quien nos da la salvación, dice, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después del punto dice: a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea que es por siempre. Porque después de conocer a nuestro Salvador, dígame cómo no estaremos supremamente agradecidos con Él. Hay algo que tener bien en claro: que nadie puede hacer lo que Él hizo. Nadie. Entonces esto tiene que ser, ¿qué? Un agradecimiento constante y por siempre. Pero la palabra de Dios también nos enseña que debemos de meditarla. ¿Sí? Esto lo habíamos tocado en una enseñanza anterior, 1 o 2 días atrás. Pero el Señor quiere darnos un mayor entendimiento al respecto. Y cuando dice meditarla, tenemos que mirar que para meditarla tenemos que leerla claramente. Es un ejercicio importantísimo. Si no leemos claramente, no entendemos. No solo la palabra, sino cualquier cosa que tú no leas claramente, dice: pero ¿qué es lo que leí o qué es lo que hago? Si no la leyó, claro, entonces los que la oyen quedan lo mismo o peor. Y el que lee así sin entendimiento, sin puntuación, sin sacarle provecho a la lectura, pues va a quedar en las mismas. Dice Nehemías 8:8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Oigan esto, claramente. ¿Y qué hacían en ese ejercicio de leerla claramente? Dice: y ponían el sentido, oigan esto, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer al leer la palabra de Dios, es este que nos muestra aquí por medio de Nehemías 8:8. Que la palabra de Dios es para leerla tan claro como también ponerle el sentido, no ir a interpretar, sino ponerle el sentido para entender. Porque acuérdate que nosotros leímos anteriormente que hay algunas cosas difíciles de entender, pero son difíciles y se hacen más difíciles cuando no le ponemos el suficiente cuidado o la atención. Y eso que cuidado o atención, ¿sabe qué es? Ponerle el sentido. Saber qué es lo que dice y para qué y por qué. Y por eso es bueno escudriñar. ¿Quién está hablando en primera persona? ¿Quién lo está diciendo? Aquí estamos entendiendo que lo está diciendo ¿quién? Nehemías. Y que Nehemías le estaba leyendo al pueblo. Entonces hay un primero personaje y segundos personajes, que es el pueblo.
¿Y qué hacían los segundos personajes? ¿Ah? El primer personaje leía claramente, que era Nehemías. Y el pueblo ponía el sentido. Y así era como podían entender bien la lectura. Esto es importantísimo. El meditarla lleva consigo leerla claramente y ponerle el sentido. Pero también dice que estar atento, porque ahí está hablando de ello. En el mismo libro de Nehemías, en el 8:5, devuélvate, hay 3 versículos. Y dice así: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. Eso es importante. ¿Qué sacamos nosotros llevar una enseñanza de esta si ninguno atiende? Sería infructuoso, ¿cierto, hermanos? Se estaría perdiendo. No estaría ejerciéndose para lo que se está tomando este tiempo. Entonces hay que estar atentos, hermanos. Así como este pueblo, cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Así que cuando nosotros damos la hora 9 de la mañana para hablar de la palabra de Dios, estemos atentos a esta hora y escuchemos con atención, pongámosle el sentido y vamos a crecer tanto como nunca habíamos crecido, porque estamos alimentados de la palabra, de la verdad de Dios. Mis hermanos, dejamos ahí por horario y seguiremos mañana en poner el sentido para entender la lectura. Vamos a mirar que el Señor de todo nos está enseñando poco a poco. Amado Dios y Padre Santo, te amo. Muchas gracias, Señor mío, por tu inmenso amor, por tu gracia y tu divino poder. Te damos gracias, Dios, porque tú nos estás presentando claramente la palabra de Dios, así como la estamos leyendo claramente. También estamos poniendo el sentido, Señor mío. Y esto lo hacemos porque deseamos tu bendición hoy y siempre. Señor mío, gracias por la atención que cada uno presta a la palabra de Dios, a su palabra. Y porque así nos hace crecer firmemente en tu verdad. Hoy, Señor, quiero extender una oración de agradecimiento y de amor para con mis hermanos, todos aquellos que son fieles para dar el diezmo y la ofrenda para ti, Señor mío. Tú sabes y nosotros sabemos que a ti no te falta ni oro ni plata. Eres el dueño de todo, es lo de menos. Pero a través de la obediencia y la fidelidad de los pocos en una congregación o muchos de una congregación, también, Señor mío, se puede llevar el Evangelio adelante, Padre Dios, y hacer que muchos puedan recibir esta palabra. Te pido, Señor, que nos haga más fieles cada día, más fidelidad. Y a los que no lo son, toca su corazón, para que al menos así aporten agradecimiento a lo que estás tú haciendo como un edificio bien concertado por todas las palabras, por toda la palabra que hemos escuchado y que escucharemos. Te doy gracias, Señor, y bendigo a todos mis hermanos, a toda esta congregación de la Iglesia Cristiana de Cundinamarca, como a todo aquel oyente en cualquier lugar que se encuentre. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén.